Ed y Lorraine Warren fueron dos investigadores muy famosos de fenómenos paranormales, siendo denominados por sí mismos como demonólogos. Ed Warren, además, fue autor de varios libros, mientras que su esposa era conocida por sus habilidades como medium y clarividente. Durante su vida trataron muchos casos paranormales y asimismo se hicieron con muchos objetos considerados como poseídos o también malditos. Estos son objetos realmente peligrosos por el aura demoníaca que emana cada uno de ellos. Ed falleció en el año 2006 y Lorraine en el año 2019. Son personas que ya no se encuentran entre nosotros, pero que nos han dejado un legado impresionante materializado en películas, historias y lo que yo considero lo más importante, su museo. En este video hicimos un top 7 enfocado específicamente a los objetos que ellos tienen en su museo y las historias que acompañan a dichos objetos. En este video no tocamos tal cual los casos, sino los objetos que hay en el museo. Por ello no verán algunos como Bathsheba o Annabelle, que son los principales de las películas, sino que si este video llega a suficientes likes, haremos una segunda parte, un top 7 de los casos Warren más famosos y siniestros. Por otro lado, recuerden que se acerca la cuarta entrega de la película de los Warren, por lo tanto espero que estén tan ansiosos como yo de poder verla. Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a la senda del terror, donde el miedo, lo extraño y lo paranormal se apoderarán de tus sentidos. Mi nombre es Agramon, demonio del miedo. Seré su anfitrión y guía en este espeluznante y asombroso mundo del terror. Iniciemos. Este es uno de los objetos más conocidos en el museo, ya que tuvo mucha difusión incluso desde antes de entrar al museo de los Warren. Los relatos de esta historia nos cuentan que todo inició en el año de 1849, en Pensilvania, Estados Unidos. Ann Baker, una hermosa y adinerada joven de la alta sociedad local, se enamoró en secreto de un trabajador que laboraba en los hornos de fundición de hierro de la ciudad, con el cual se cuenta que incluso hicieron planes para poder casarse. Entre los planes de la joven estaba casarse en secreto, por lo cual mandó hacer un hermoso vestido, justo como ella lo quería, primoroso para la época en la que vivía. El problema radicaba en que ese romance tenía, muy poco futuro. ¿Cuál era el problema? Bueno, tenían dos principales obstáculos. El primero era la diferencia en la jerarquía social. El hecho de que su enamorado fuera pobre y ella rica convertía la relación en algo inadmisible. Y el otro obstáculo aún peor. El padre de la chica era Elias Baker, el millonario magnate de la industria del hierro, muy caprichoso. Este último, al enterarse de la relación entre su hija y un simple obrero, utilizó todas sus influencias para hacer que despidieran al joven y además que lo desterraran de la ciudad para que no volviera a ver jamás a su hija. Anne obviamente quedó devastada cuando se enteró de la noticia, por lo que se condenó a sí misma a una vida de soltería, ya que después del destierro de su prometido, ella se propuso que jamás volvería a casarse con nadie, promesa que cumplió, pues por más pretendientes que su padre le presentó, jamás le hizo caso a ninguno de ellos, llegando así, sola hasta el día de su muerte. Tras la muerte de Anne, el vestido fue adquirido por Elizabeth Dysart, otra mujer rica de la alta sociedad. En este caso, ella sí logró llegar con el vestido hasta su boda. El vestido pasó por las manos de varios aristócratas y tras mucho tiempo, volvió por fin a pertenecer a la familia Baker. La razón de que cambiara tantas veces de manos y en tantas ocasiones fue que se aseguraba que el vestido estaba poseído. Muchas de las dueñas de dicho vestido afirmaron haber atestiguado el momento en el que el vestido comenzaba a moverse solo, como si alguien invisible o un fantasma lo portara, o como si estuviera probándoselo. Actualmente el vestido se encuentra en una vitrina de vidrio, donde nadie puede tocarlo y no puede trasladarse de un lado a otro como se aseguraba que lo hacía. Sin embargo, aún hay personas que aseguran verlo moverse por sí solo, especialmente durante las noches de luna llena. Los que lo han visto afirman que es la misma Ann Baker quien utiliza el vestido para recordar los momentos anteriores a renunciar a la felicidad por culpa de su padre. En este caso, este objeto se encuentra en el número 7 de nuestro top, debido a que no representó ningún peligro para nadie, al menos hasta donde sabemos.
Es a partir de este punto donde lo mencionado en el número anterior del top sobre tener un objeto inofensivo cambia. Como bien saben, todas las historias de los Warren son historias reales y documentadas, y esta no es la excepción. Todo comenzó en Hanwell, Londres, en el año de 1968. Cuando niños muchos tenemos la ilusión de aprender a tocar un instrumento, y este fue el caso de Pam, una pequeña niña de 11 años de edad. Pam tomaba clases con su profesor de música, por ende utilizaba el piano que él le proporcionaba para practicar, pero tanto Pam como su profesor sabían que si ella quería progresar, necesitaría de un piano propio, por lo que sus padres, que estaban fascinados con la idea de una hija pianista, se dieron a la tarea de buscar uno y lograron encontrarlo en una tienda de segunda mano. La tienda se especializaba en objetos cuyos propietarios habían fallecido o simplemente ya no querían sus muebles por alguna razón. Un dato tan simple que estoy seguro que ni siquiera notaron, y obviamente tampoco pensaron que sería el detonante de la situación que estaban por pasar. La casa de Pam era una estructura sencilla, muy típica de los años 30, es decir, tenía una sala principal y un pequeño salón en la parte posterior, lo que hoy sería conocido como una estancia dividida en dos partes. La familia tenía su habitación en la sala principal, por lo que el piano fue colocado en la otra parte de la casa. Como se esperaba, Pam comenzó a practicar con su nuevo instrumento musical, disfrutó bastante de esta adquisición y la mejoría esperada comenzó a ser notoria. Sin embargo, lo que ya esperábamos sucedió. De la nada y sin que la familia supiera en un inicio por qué, algunas cosas muy extrañas estaban pasando en la casa, pero lo peor es que algunas eran muy peligrosas. Comenzaron a notar fugas de gas en la cocina que al principio consideraron accidentes provocados por la misma familia, pero después pudieron ver de manera asombrosa cómo el fuego solía prenderse sin que nadie lo encendiera, cosa que afortunadamente no pasaba de manera simultánea con las fugas de gas. Las puertas solían cerrarse por sí solas y de manera bastante brusca, con los ratones muy fuertes, puertas que después de manera inexplicable quedaban atascadas y no podían ser abiertas de nuevo, por lo que solían quedarse encerrados durante horas en su casa por esta misma acción. También comenzaron a aparecer objetos sin dinero en lugares extraños de la casa, por así decirlo, o en lugares donde simplemente no los habían dejado los integrantes de la familia. Ellos no sabían aún que los sucesos ocurridos se debían a su más reciente adquisición musical. En ese mismo año, la familia decidió redecorar la casa para que pudieran tener un poco más de espacio. Mientras se planificaba la decoración general, el piano se trasladó de manera momentánea a la parte delantera de la casa, un hecho tan trivial, pero que hizo que los sucesos continuaran en mayor medida y de manera más constante. La familia pudo notar con horror que sus vidas eran puestas en riesgo con mayores fugas de gas y se veían aún más constantemente encerrados en su propia casa. Pero los padres de Pam, sin saber qué hacer, optaron por lo que consideraron una acción bastante sencilla, pero para mí es muy irresponsable de su parte. Decidieron simplemente ignorar lo que ocurría y fingir que ahí no había pasado nada. Un fin de semana la familia decidió salir de vacaciones. Sin embargo, el hermano mayor de Pam, quien estaba por enlistarse en la marina, razón por la que le fue imposible acompañarlos, se quedó así solo en la casa. Fue él quien notó que durante la noche el piano comenzó a tocarse solo. Obviamente esto le causó extrañeza, pero él, al ser un futuro marín, no podía asustarse ante la idea de un intruso en su casa. Pero cuando fue a ver quién estaba tocando el piano, se llevó la desagradable sorpresa de que no había nadie sentado frente al instrumento musical, aun cuando éste se seguía tocando frente a la vista del hombre. Ante esta visión, se le olvidó todo el valor que había reunido y decidió simplemente regresar a su habitación y no salir de ahí hasta el amanecer. Pero aún con la luz del sol, él no pensaba acercarse al piano hasta que sus padres regresaran. El hermano de Pam le contó a la familia lo sucedido, pero estos no le creyeron, y sumado a los sucesos paranormales cesaron por un tiempo, la familia, de por sí en negación, olvidó por completo el incidente. En el otoño de ese mismo año, pasó lo que cambiaría la perspectiva de la familia con respecto a los acontecimientos mencionados. Pam, que yacía acostada en su cama, sintió una mano helada tomando su frágil cuello con mucha fuerza. Pam pudo notar que las cortinas de su habitación se movían de una manera muy brusca, como si el viento las estuviera moviendo. Pero las ventanas estaban completamente cerradas. Ahí no había viento alguno que provocara el movimiento de las cortinas. Y pocos días después, la madre de la familia vio el fantasma de un hombre viejo parado junto al piano. Solo así, la familia admitió que el piano estaba poseído por algo. El padre de Pam, harto de todo lo sucedido y tras lo contado por su esposa y su hija,
Sacó el piano al jardín y lo quemó en una hoguera. Tras esto, la familia fue a reclamar a la tienda donde lo habían comprado. El dueño de la tienda les dijo que el piano pertenecía a una vieja casa, donde un hombre anciano había fallecido. Al parecer este piano era muy atesorado por ese hombre, pero tras morir, dos ancianas se lo entregaron al dueño de la tienda. Cuando él lo recibió, escuchó a una de las ancianas decirle a la otra: «Por fin se terminará esta molestia». Pero el dueño nunca pensó que se referían a sucesos paranormales como los descritos por la familia. Como se imaginarán, quemar el piano no sirvió de nada. Es por eso que ahora se encuentra encerrado en el Museo de los Warren, donde se espera que permanezca por siempre. Los objetos profanos tienen su propia aura. Cuando los tocas, tu aura humana se reúne con la de ellos. Este cambio atrae a los espíritus malévolos, y es como encender una alarma. Estas palabras las dijo Ed Warren en una de sus entrevistas. Por ello, en el museo hay una regla que no tiene excepciones para ninguno de los visitantes. La regla es no tocar absolutamente nada, y este artefacto, la figura con cuernos, es la causante principal de dicha regla. En el museo se encuentra recluida esta figura con cuernos, la cual ha sido puesta ahí por múltiples incidentes que tuvieron con ella quienes han sido poseedores. La figura ha sido utilizada en varios rituales satánicos y ritos terribles, donde se cree que incluso hubieron sacrificios humanos, y se trata de evitar que vuelva a ser utilizada por aquellos que son fieles seguidores de la magia negra y el satanismo. Esta figura tiene una particularidad. Se cree que si alguien llega a tocar la figura, el demonio que reside dentro de ella perseguirá a dicha persona, provocándole visiones aterradoras del ente demoníaco que habita dentro de ella, así como desgracia y desdicha en su vida diaria. Y dicho ente no se irá del lado de la persona hasta que se aburra de quien se atrevió a molestarlo. Pero claro, no será tan fácil, pues se encargará de hacer que la persona descienda hasta lo más profundo de la locura antes de abandonarlo y regresar a su contenedor original, a la espera de otra víctima más que se atreva a tocarlo. Todos en algún momento hemos tenido la sospecha o el terror de pensar que nuestros juguetes pueden estar vivos, ya sea que lo hayamos pensado cuando éramos niños o incluso siendo adultos. Más específicamente aquellas personas que tienen muñecas. Bueno, les tengo malas noticias a aquellos que tienen este temor. Parece ser que la posibilidad de tener una muñeca maldita es muy factible, o en este caso, fue el tener dos de ellas. Estas muñecas sin orejas son conocidas también como Voodoo Dolls o The Witch Dolls. Son dos muñecas encerradas en el Museo de los Warrens, cuyo aspecto es asombrosamente espeluznante. Una de ellas tiene una soga atada alrededor de la cabeza, y la otra tiene una mirada cuyas personas que la han tenido en su poder aseguran que penetra el alma, y se sabe que atacan a aquellos que se encuentran débiles, ya sea física o mentalmente hablando. Una vez que escogen a su víctima, estarán con él hasta llevarlo al punto de la muerte si es que no se les detiene a tiempo. La historia con estas muñecas comienza cuando una coleccionista de dichos objetos se sintió afortunada y feliz de haber conseguido a estas dos muñecas para su colección, pero jamás sospechó que al adquirirlas estuvo a punto de sentenciar a muerte la vida de su propio hijo. Tras llevarlas a su casa, cosas muy extrañas comenzaron a ocurrir. Las muñecas cambiaban de ubicación, se encontraban en posiciones muy diferentes de cómo habían sido colocadas, e incluso se les llegó a ver como una de ellas parpadeó en alguna ocasión. La peor parte fue que desde la llegada de estos objetos a la casa de la mujer, la salud de su hijo comenzó a deteriorarse, y tras darse cuenta de esto, la madre del chico decidió guardarlas en una caja para ver si de esta manera podía evitar que las muñecas siguieran cambiando de lugar, ya que cabe mencionar que ella no sabía que la salud se deterioraba por culpa de las muñecas. Al no conseguir que las muñecas dejaran de moverse de sitio a pesar de haberlas metido en una caja con previa antelación, trató de distintas maneras de deshacerse de ellas, pero nada funcionó. La desesperación se apoderó de ella al ver que la salud de su hijo empeoraba más y más cada día, y en los informes médicos decían que su hijo no tenía absolutamente nada. El niño sabía que era culpa de las muñecas. No aparecía ningún signo de enfermedad, y aún así el niño se encontraba al borde de la muerte. Sin más opciones a su alcance, la mujer se puso en contacto con los Warren para poder pedir su ayuda. En cuanto Lorraine Warren
Llegó, afirmó sentir una presencia maligna dentro de la casa y sintió principal atracción hacia esas muñecas vudú. Las bendijeron, se intentó realizar un exorcismo sobre las muñecas y terminaron llevándoselas al museo, donde fueron bendecidas una vez más y posteriormente encerradas. Con las muñecas encerradas en el museo, la salud del niño comenzó a mejorar de manera notoria, hasta que un día, un par de visitantes del museo rompieron la protección que sujetaba a las muñecas. Los Warren, durante esa misma noche, fueron despertados por un sonido estremecedor que los dirigió hacia su sótano. Ahí, encontraron una escena realmente aterradora. Estaban varias muñecas formando un círculo en el suelo, y en el centro de ese círculo se hallaban sentadas las dos muñecas vudú. En otro lugar, en esa misma noche, la persona que había quitado la protección de las muñecas tuvo un accidente de auto, al que afortunadamente logró sobrevivir. Pero una vez que se le entrevistó, afirmaba haber visto a ambas muñecas burlándose de él en el momento justo antes del accidente. Conocida también como la silla del hombre muerto. Este es el primer objeto en nuestro top del que se sabe que llegó a ocasionar la muerte de alguien. Esta es una silla de roble embrujada por el asesino Thomas Busby antes de su ejecución en el año de 1702. Todo comenzó cuando Thomas Busby, un borracho empedernido, fue condenado a muerte tras asesinar a su suegro en un asunto de negocios. Como último deseo, pidió cenar en su posada favorita, ocupando la silla que él siempre utilizaba y que tanto amaba. Cuando terminó su cena y los guardias lo levantaron para llevárselo, él maldijo la silla donde estaba, gritando: "Que la muerte le llegue a cualquier persona que se atreva a sentarse en mi silla". La historia se propagó rápidamente. Afortunadamente, la superstición en aquella época era mayor. Mucha gente evitaba sentarse en esa silla por miedo a la maldición. Sin embargo, no faltaron las excepciones. Durante la Primera Guerra Mundial, un piloto se sentó en la silla como parte de una apuesta, la cual no regresaría con vida, debido a una falla en su avión. En una fecha completamente diferente, un obrero hizo la misma tonta apuesta. Se sentó en la silla, y mientras estaba trabajando, el techo de la construcción le cayó encima, arrebatándole la vida. Tras los sucesos, la silla fue puesta en un museo de Thirsk. En una historia no confirmada, se cuenta que uno de los visitantes al museo, por hacerse el bromista, se sentó en la silla y ese mismo día también perdió la vida. Debido a lo contado anteriormente, la silla fue colocada en el museo de los Warren, tomando la precaución de ponerlo a una altura significativa para que nadie más pudiera volver a sentarse en ella, ni siquiera por error, ya que sería un error literalmente mortal, pues hasta ahora todos los que se han sentado en esa silla tras la muerte de Thomas han perdido la vida. Estas monedas son algo que definitivamente no quieres tener en tu casa, y mucho menos al dueño de las mismas, aquel conocido como el barquero. El barquero es un demonio que aparece en los sueños de las personas, y no conforme con ello, cobra por aparecer en los sueños de estas. Pero créeme, si lo llegas a soñar, es casi seguro que en poco tiempo morirás, pues este demonio consume tu alma, sin ningún tipo de piedad. Justo después de consumir tu alma, este demonio deja 2 monedas antiguas en el lugar donde antes se hallaban tus ojos. Ed y Lorraine Warren llegaron a este caso debido a una madre desesperada que les pidió ayuda, debido a que su hija tenía pesadillas constantes con el barquero, donde él le exigía a la niña un pago, a cambio de no consumir su alma. La pobre niña no dejaba de tener estos aterradores sueños con el barquero, los cuales no eran más que ser brutalmente constantes, aterradores, y cada vez se presentaban de manera más eventual, hasta que la niña fue hallada sin vida, con 2 monedas cubriendo la cuenca de sus ojos. Tras comenzar la investigación, Ed y Lorraine Warren descubrieron que este no era un caso único, ya que muchas personas en diferentes continentes presentaban los mismos signos tras las muertes. Los demonólogos comenzaron a investigar a cada una de las personas que habían perdido a algún ser querido por culpa de este demonio, descubriendo más y más información sobre él. Al mismo tiempo, consiguieron convencer a las familias de regalarles las monedas que aparecían en los ojos de las víctimas, pues ellos sabían que esas monedas estaban malditas, y que al mismo tiempo servían como puerta de entrada para que el barquero accediera a nuestro mundo. Los Warren, tras reunir todas las monedas, las bendijeron y las colocaron en su museo.
evitando así que el barquero continuara dañando a más personas. La armadura remonta sus orígenes hasta la época del Japón feudal, donde perteneció a un guerrero del cual se desconoce su nombre. No se conoce mucho sobre la historia del samurái, pero lo que sí se conoce es que a diferencia del resto de los samuráis que eran guerreros honorables, que defendían sus pueblos, este era un hombre malvado, con una crueldad impropia de un guerrero, pues terminó con la vida de personas inocentes, incluidos mujeres y niños, todo esto sin ningún tipo de remordimiento. Tras fallecer, se creía que el alma del samurái poseía la armadura, y cuando la entidad se acercaba, podías escuchar los gritos de las mujeres y los niños cuyas vidas fueron cegadas por este ser. Si alguna persona osaba ponerse la armadura del samurái, este era controlado por el alma de su primer dueño, convirtiendo así su esencia en la de aquel despiadado samurái. Por ello, en el año de 1952, la armadura llegó a manos de los Warren, los cuales la bendijeron y la sellaron en su museo. Algunas personas creen que este ser puede ser un Oni. Los Oni son fantasmas demoníacos de la cultura japonesa. Las personas más malvadas y sin ningún tipo de redención o rehabilitación se transforman al morir en los seres llamados Oni, razón por la cual seguirán en este mundo tras su muerte. No hay mucha información extra sobre este temible objeto, pero no hace falta, pues ya bastante aterrador es saber que su dueño fue un despiadado asesino, al cual ni siquiera la muerte pudo alejar de este plano terrenal. Senderistas del terror. Con esto terminamos este top que, debo admitir, disfruté bastante. ¿Ustedes ya conocían estos objetos del Museo de los Warren? ¿Creen que me faltó incluir alguno de los otros objetos que hay ahí? Deben considerar también que, dependiendo la aceptación que tenga este video, haré una segunda parte donde tengo pensado incluir los casos más famosos donde aparecerían algunos de los personajes que ustedes ya conocen. Por favor, no olviden darle like a este video y suscribirse a nuestro canal si es que les ha gustado. También quiero recordarles que en la descripción del video encontrarán nuestra página de Facebook, bueno, más bien es un grupo, donde subimos fondos de pantalla de terror, imágenes, recomendaciones, algunas películas y mucho más. Me despido de ustedes deseándoles una hermosa y aterradora noche. Hasta la próxima.